Bueno, buenas tardes o buenas noches ya. En principio, pues agradecerle a Ana Espriego que vuelvan a contar conmigo. Muchos de ustedes, de vosotros, ya me conocéis, y a los que no me conocen espero no defraudarles. Yo antes de empezar, me gustaría hacer una especie de reflexión con vosotros y preguntaros: ¿pensáis que actualmente en la prensa, en todos los medios, hay problemas con las pensiones? Vivimos más años, la edad o la mortalidad ha aumentado. Y os pregunto, ¿pensáis que actualmente vivimos mejor que vivían, por ejemplo, nuestros padres? Levanten las manos los que piensen que sí. Sí. Vale. ¿Y los que piensen que no? Bueno, me explico. Actualmente vivimos más años. La mortalidad ha pasado hasta hace unos años estaba en 78, ya está en 82, pero realmente la calidad de vida es muy pobre. Si nos atenemos a las estadísticas, a principios del siglo, en 1900, la edad media eran 45 años, actualmente la edad media son 82. ¿Vale? La edad media de mortalidad. Dicho así a bote pronto, pensamos en un siglo hemos duplicado la edad la edad media de la muerte. Pero realmente, si consideramos a los que cumplen 80 años, a principios del siglo pasado los que cumplían 80 años vivían 4 o 5 años más, 85. Actualmente los que cumplen 80 años viven 6-7 años más, 87. O sea, realmente hemos doblado la edad media de mortalidad, pero no a expensas de los mayores. Se ha doblado porque ya no mueren niños al nacer, no mueren mujeres en el parto, no mueren personas por tuberculosis, por neumonías, como se moría hace unos años. No se muere la gente en la edad media, ni en la infancia, ni las mujeres en los partos. La atención materno-infantil ha mejorado muchísimo, pero realmente a las personas mayores le hemos añadido muy poco, y a cambio de ese poquito, a cambio de ampliar la edad media de muerte 2 o 3 años, hemos llenado las residencias de personas con Alzheimer, con Parkinson, con ictus, la gente enferma de cáncer cada vez más joven. Cuando yo estudiaba apenas había niños con autismo. Actualmente 1 de cada 300 niños que nacen es autista. Cuando yo hice la residencia en la Risaca hace aproximadamente 30 y tantos años, yo recuerdo que en aquella fecha yo no vi ningún autismo. Actualmente hay autismo, hay niños con leucemias, hay gente que enferma de cáncer cada vez más joven, gente que muere de infarto con 30 o 40 años, eso era impensable hace unos años. Entonces, realmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la medicina? ¿Qué están haciendo las autoridades sanitarias? Cuando, sí, ganamos más años, pero con muy poquita calidad y cada vez más enfermedades, más morbilidad. La gente tiene una calidad de vida a partir de determinadas edades, a partir de determinadas enfermedades muy pobres, porque claro, a la gente enferma se le pone tratamiento, normalmente un tratamiento sintomático, con lo cual empieza a tomar fármacos. Tomar fármacos sintomáticos que me controla la tensión, pero no me la cura. Pero ese fármaco tiene efectos secundarios. A los pocos años tengo que luchar contra los efectos secundarios de ese fármaco. Tomo otro fármaco y entramos en una cadena de polifarmacia que termina matándonos. De hecho, en Estados Unidos la tercera causa de mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer son los medicamentos. Y en España, porque los que mueren por medicamentos decimos que se han muerto porque le ha dado un infarto. Entonces en España quizás esa estadística no está. Entonces yo, hecha esta reflexión, voy a daros un enfoque de lo que considero que puede ser un intento de tratar la enfermedad desde la causa, no desde el síntoma. Si conseguimos tratar la enfermedad de la causa, muchas enfermedades de las incurables se pueden curar, y si no curar,
por lo menos controlar si no esos fármacos con todos los efectos secundarios que tiene. Entonces mi intención hoy es hablar del intestino porque, como decía Hipócrates, padre de la medicina, todas las enfermedades se inician en el intestino. La muerte entra por la tripa, ¿vale? Eso dijo Hipócrates, pues, en la época de Grecia, y posteriormente Mednikov, premio Nobel de Medicina, en el año 1900, ahí lo pone, 1400 años después, en 1910-12, le dieron el premio Nobel. Este hombre decía, la muerte se inicia en el colon, ¿de acuerdo? Entonces, unimos las dos, a lo largo de la historia, se empezó a decir en la medicina clásica, se dice ahora, El Mundo, 10 de noviembre del 17. Los inquilinos de tu intestino influyen en tu salud. Cada vez hay más datos que demuestran que la microbiota, esas bacterias, virus, hongos y demás microorganismos que viven en nuestro cuerpo, cumplen un rol fundamental en muchos procesos fisiológicos y también la aparición de distintas enfermedades, como la diabetes, la obesidad, la enfermedad inflamatoria. Yo diría que en casi todas, ¿vale? Bueno, viene a ser lo mismo, amplío más, los inquilinos de tu intestino pueden influir en tus posibilidades de enfermar y también, tal y como acaban de demostrar dos artículos publicados en Ciencia, determinar la efectividad de algunos tratamientos contra el cáncer. ¿Vale? Publicado en el País Semanal, 8 de enero del 17. ¿Cuál es la situación del trasplante de heces? ¿Qué es eso? Bueno, así pensábamos de pronto como un trasplante de heces, ¿cómo vamos a tomar heces? ¿Qué vamos a hacer con las heces? Bien, los chinos suministraban heces frescas de gente sana a enfermos con diarrea severa. En el siglo XVI se suministraban heces fermentadas o secas a gente que tenían vómito diarrea. A este preparado se llamaba sopa amarilla. Desde entonces se ha usado con cierta frecuencia y cada vez más frecuente. Actualmente en muchos países se utiliza en el tratamiento de determinadas patologías, como decía al principio, de base intestinal. En México, yo estuve hablando con un médico mexicano, tratan la obesidad con implantes de heces. La técnica es muy sencilla, no hay que tomarse las heces, ¿vale? La técnica es muy simple. ¿Por qué? Porque, como veremos más adelante, la microbiota del delgado favorece que esté delgado. Por eso hay gente que con mucho que coma siempre está delgada. Y después estamos otros con una probiota de obeso, de tendencia a los kilos, que para mantener el tipo nos cuesta Dios ayuda. Con mucho ejercicio, con mucha dieta, nos cuesta Dios ayuda. Claramente eso va a depender de la flora intestinal, como veremos más adelante. Tan esto es así que hay cantidad de publicaciones que hablan de la importancia del intestino. A destacar, bueno, este libro de Miguel Ángel Almodóvar, Segundo Cerebro. Esta señora, Natasha Campbell, es madre de un niño autista. Buscando cómo sanar, cómo ayudar a su hijo, se puso a investigar y después de todas sus investigaciones llegó a la conclusión de que todas las enfermedades como el autismo, trastorno de déficit de atención, dislexia, depresión, esquizofrenia tienen origen intestinal. Este libro es suyo, El síndrome del intestino y la psicología. Más adelante veremos por qué. Para entender el intestino, aclarar dos cosas. Nuestro cuerpo está en contacto con el exterior. Por fuera la piel, la barrera de la piel, y por dentro las mucosas, que empiezan en la boca y terminan en el ano. La parte del interior de nuestro intestino es algo ajeno a nosotros, ¿de acuerdo? Igual que el aire es ajeno a nosotros hasta que lo respiramos. Entonces tenemos por un lado la piel, por otro lado las mucosas, 2 metros, mucosa genital 10 metros, pero la mucosa digestiva de 400 a 600 metros cuadrados, aproximadamente la mitad de un campo de fútbol. Imaginaos lo que es todas estas vellosidades. Esto sería la piel, la epidermis lisa, y las mucosas son vellosidades, curvas que si la extendiésemos
tendría la superficie esta aproximadamente un campo de fútbol. Entonces imaginaos esa superficie en contacto continuo con suciedad. ¿De acuerdo? Entonces, para entender cómo funciona el intestino hay que partir de la microbiota, que está en la luz intestinal. Después tendríamos la mucosa y por último el sistema inmunológico totalmente conectado con los vasos. Aunque entraremos en más detalles, pero fijaos un tema, todo lo que hay en la luz intestinal está protegido del acceso a los ganglios defensivos inmunitarios y a los vasos por esta barrera mucosa, pero a veces esa barrera se agujerea. Al agujerearse, por aquí penetra todo tipo de sustancias, algunas tóxicas, otras son bacterias, etcétera, que están en el intestino. Por lo tanto, el mayor acúmulo de células inmunitarias está en las paredes intestinales, porque son las que nos van a defender de la entrada de casi todos los agentes agresivos. Un ejemplo, yo cojo la gripe, que normalmente se coge por vía respiratoria, y me va a dar diarrea. ¿Por qué? Porque las defensas intestinales van a reaccionar, van a producir un cuadro inflamatorio y va a producir diarrea. Hasta tal punto que el 80% de la inmunidad, de las defensas del organismo, están en las paredes intestinales. ¿Esto qué repercusión va a tener? Que todas las enfermedades inmunitarias se van a originar en el intestino, como veremos. Y si no tratamos el intestino es imposible curar una alergia, una dermatitis atópica, un psoriasis, etcétera, etcétera. Bien, hay 100 millones de neuronas conectadas con el sistema nervioso central a través del nervio vago. 100 millones de neuronas, entendiendo que el nervio vago es un nervio bidireccional. Lleva información del cerebro al intestino. A mí me dan una mala noticia y se me coge dolor de estómago, pero también lleva noticia a la inversa, la síntesis de neurotransmisores de la gasolina cerebral se produce en el intestino y a través del paso a la sangre del nervio vago llegan al cerebro. Entonces, la gente que tiene ansiedad, que tiene depresión, con mucho Prozac que tomen, con muchos Serosac que tomen, si no se trata en el intestino no van a conseguir nada, van a tener que estar tomando Prozac de por vida, que por desgracia es lo que está pasando, o lo que quizás interesa a determinadas industrias, que la gente tome medicamentos de por vida. Bien, está el sistema MAL. Sistema MAL es tejido linfático asociado a las mucosas. Todo el cuerpo está conectado por la linfa, todo el cuerpo. El cerebro conecta con los nervios, con los músculos a través de los nervios periféricos. Los vasos conectan, el corazón conecta con el resto del cuerpo a través de los vasos, pero hay zonas donde no hay vasos, igual que hay zonas donde no hay nervios, pero en todas las zonas está la red linfática. Curiosamente, en medicina hay una especialidad que es la hematología, que estudia 5 litros de sangre. Sistema linfático son 20 litros de linfa, no hay ninguna especialidad que estudie el sistema linfático ni que relacione las alteraciones linfáticas con la salud o con la enfermedad. Perdón. Como el sistema linfático conecta todo el cuerpo, una alteración de la mucosa intestinal va a repercutir en otras mucosas. Entonces, igual que la piel, si yo tengo una enfermedad de la piel, lo mismo me sale el eczema en el brazo, que en la cabeza, que en la espalda. Cuando yo tengo una inflamación de la mucosa intestinal, se me va a inflamar la mucosa intestinal, pero también se me inflama la mucosa respiratoria y puedo ser asmático. También se me inflama la nariz, puedo tener una sinusitis. Las mujeres pueden tener una vaginitis. Todas las itis, que son inflamaciones de las mucosas, se originan en el intestino. Esto conlleva una paradoja. Una señora tiene digestiones pesadas. Yo que cada vez que como determinados alimentos me sientan mal, se me hincha la tripa, tal.
pero al mismo tiempo, en determinadas épocas soy asmática. Y encima de todo, perdón, encima de todo, cuando tengo relaciones me pica. O sea, estamos hablando de 3 itis, vaginitis, bronquitis y enteritis, que es la inflamación del intestino. Posiblemente a esa mujer la van a ver un ginecólogo, un especialista en pulmón o en alergia, un especialista digestivo. Cada uno le va a poner su tratamiento, pero ninguno va a ser capaz de establecer el nexo causal. Por eso cuando vemos la enfermedad o vemos la persona en conjunto, yo siempre digo, cuando trato a un paciente no trato a la enfermedad, trato a la persona y voy apretando tuercas, y cuando se aprietan las tuercas al final la persona empieza a funcionar. Pero realmente hay que ver el conjunto, porque iremos viendo cantidad de patologías que si no tratas el origen no se van a curar nunca. Pero es que aparte hay de 800 a 1000 especies de bacterias, 700 subespecies, protozoos, hongos, virus, etcétera, ¿vale? Vamos a entrar a lo que es la microbiota. La microbiota, conocemos por microbiota el conjunto de bichos, gérmenes que tenemos en nuestro intestino. ¿De acuerdo? Esa palabra está de moda. La veréis en la prensa, oiréis en la radio. Todo el mundo habla de microbiota. Todo el mundo va aceptando, como hemos visto al principio, cómo la microbiota influye en la enfermedad. Los que no se enteran son mis colegas, que cuando le dice hay que hacer un tratamiento intestinal para una artritis, dice, pero qué tontería está diciendo ese hombre. Así. Yo estoy cansado de tener pacientes que cuando le pongo tratamiento intestinal por una otitis, por un asma, por cualquier otra patología, su médico, pero no seas tonto, te están tomando el pelo. Repito, o sea, esto está en los medios, está en la prensa, cada vez se sabe más, cada vez hay más publicaciones. Yo intentando no justificar, pero sí entendiendo qué pasa con mis colegas, no se estudia en la facultad todas estas cosas, ni se nos enseña después cuando hacemos la especialidad. La formación en este campo va un poquito paralela a la formación oficial, con lo cual yo entiendo que muchos médicos no conozcan todos estos temas. Pero el no conocerlo no significa que se critique. Yo no conozco la astronomía y no critico a los astrónomos. O sea, hay que respetar. Y eso es lo que muchas veces a mí sí que me duele a nivel profesional, la falta de respeto. Bien, vamos a hablar de la microbiota. Todas las partes de nuestro cuerpo tienen bacterias, bacterias que nos defienden, las tenemos en la piel. Por cierto, hay que tener higiene, hay que ser limpio, pero no hay que obsesionarse, porque el lavado obsesivo con jabones que nos restringan nos están quitando las defensas de la piel y eso conlleva enfermedades de la piel. O sea, no hay que estar enjabonarse a diario dándose con la esponja, dale que te pego. Igual que en la vagina también hay una flora defensiva. Una mujer que por exceso de higiene se está lavando continuamente termina teniendo problemas vaginales porque se carga la defensa de la vagina. Entonces todo el cuerpo, repito, tiene su flora defensiva. Pero en el intestino, como ya he dicho, toda la superficie, todo el contacto es donde más. Aproximadamente 2 kilos de nuestro peso es flora intestinal, no caca, flora. ¿Vale? O sea, imaginaros la cantidad de miles de millones de bichos que hay en nuestra tripa. Se calcula que si en el cuerpo tenemos aproximadamente 10 billones con B de células, en el intestino tenemos 100 billones de gérmenes. O sea, tenemos 10 veces más bichos en nuestra tripa que células en el cuerpo. Somos un medio de transporte para estos gérmenes. Los llevamos de un lado a otro. Gracias a eso, ellos nos ofrecen, vivimos en simbiosis con ellos. Ellos nos ofrecen una serie de beneficios y nosotros a ellos. Vale. Esos 100 billones de gérmenes están en equilibrio entre los buenos y los malos. Vamos a hablar de películas de buenos y malos. Normalmente los buenos mantienen a raya a los malos. Cuando ese equilibrio se rompe por las circunstancias que ahora veremos, los malos se aprovechan, se hacen los dueños del intestino
y ahí empieza la cascada de todas las enfermedades que iremos viendo. Entonces, de todos esos 100 billones, repito, billones con B, de gérmenes, si no mantenemos en el equilibrio, si no mantenemos a raya a los patógenos, vamos a enfermar. Pero es que esos 100 billones de gérmenes tienen 10 veces más carga genética, más genes que nosotros. O sea, genéticamente nos dominan. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos dominan? Yo he dicho antes que el vago es bidireccional. Si mi intestino está colonizado por los patógenos, ¿qué comen los patógenos? Comida basura. Entonces le van a dar orden al vago, a través del vago al cerebro, para que me apetezca tomar comida basura. Si tengo cándidas que se alimentan de azúcar, las cándidas le van a dar orden a través del vago al cerebro a que busque alimentos azucarados, alimentos dulces, con lo cual ya se van nutriendo, van creciendo, se van apoderando cada vez más, y por eso muchas veces es tan difícil hacer las dietas. Yo entiendo que a la gente le cuesta hacer dietas, porque es que todos estos alimentos son tremendamente adictivos, son más adictivos que la cocaína. ¿Sabéis el experimento aquel de los ratones? Cogieron en una jaula un puñado de ratones, los adictos a la cocaína y que se alimentaban de azúcar. Los tuvieron una semana sin cocaína y sin azúcar. Cuando los soltaron por la jaula, todos se fueron a por el azúcar. O sea, la capacidad de adicción del azúcar es bestial. Entonces, por eso cuesta tanto hacer las dietas, porque repito, cuando los malos se apoderan del intestino, nuestro cerebro está recibiendo orden continua, busca azúcar, te mete en el frigorífico por la noche a ver que hay aquí dulce, voy buscando chocolate, porque resulta que encima de todo el chocolate me va a favorecer el triptófano, y el triptófano me va a permitir estar un poquito más relajada, etcétera. O sea, dominan claramente nuestro comportamiento. Cada persona tiene su propia microbiota, salvo que la modifiquemos por tratamiento, la vamos a mantener a lo largo de la vida, y es la que nos va a dar unas características de salud y de enfermedad concretas. Y a pesar de la diferencia en la composición de la microbiota de los individuos sanos, funcionalmente son equivalentes. O sea, los individuos sanos pueden tener diferentes bichos, pero le hacen funcionar porque todos están dentro del equipo de los buenos. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Cómo adquirimos la microbiota? Cuando un niño nace anésico, significa sin gérmenes. ¿De acuerdo? Cuando nace por el canal del parto, por la vagina, empieza a contaminarse de los gérmenes, de los lactobacilos que la mujer tiene en la vagina. O sea, el primer paso para adquirir una microbiota sana es precisamente el parto vaginal. Cuando por desgracia hay que hacer una cesárea, ya empiezas con cierto déficit. Los que nacemos, yo nací por cesárea, por eso me cuesta tanto adelgazar. Los que nacen por cesárea ya empiezan con cierto déficit. Pero es que la cesárea es que está de moda. Está de moda. Muchas mujeres la piden por ahorrarse los sufrimientos del parto. Otras porque me viene bien en tal fecha. Si me adelanto un poquito el parto, pues me encaja. Y no digamos de los paritorios donde, coño, que viene la hora que viene el fin de semana y que nos tenemos que ir. Y esta no se pone de parto, hay que acelerar el parto. Entonces, estadísticamente hay sitios donde los partos del viernes tarde aumentan, perdón, las cesáreas del viernes tarde aumentan. En fin, en algunos sitios que son mucho más consecuentes con esta historia, cuando no tienen más remedio que hacer una cesárea, cogen al niño recién nacido, le empapan a la madre una gasita en la vagina y se la dan a chupar al niño, para que el niño ya empiece a tragar los gérmenes típicos de la vagina. Segundo punto de la lactancia. En la red linfática que hablaba antes, hay una conexión directa del intestino de la madre a las mamas. A través de esa red linfática,
las bacterias que la madre tiene en la tripa van a pasar a la leche y se las va a pasar a su hijo. Si esa señora ha tenido la desgracia de tener que tomar antibióticos durante el embarazo y se ha cargado la flora beneficiosa, su hijo ya va a estar tomando una leche no todo lo curativa que sería. Si encima de todo, ahora ya cada vez menos, pero hace unos años aquello de dar pecho como que no estaba bien, pues se me caía la mama, después me tengo que ir al trabajo, no puedo, en fin. Todo eso va conllevando que ese niño, ese recién nacido, va a tener una microbiota alterada, patógena, y vamos a tener un niño ya con tendencia a la enfermedad. Un niño que ya de bien pequeñito va a empezar con catarro, va a empezar con garganta, le vamos a dar catarro, amigdalitis, antibióticos, con lo cual empezamos a cerrar el círculo y ese niño cada vez va a estar peor, después va a tener problemas de alergia, después es posible que tenga problemas de asma y el círculo va creciendo, la bola cada vez se va haciendo más gorda. Bien, ¿qué otros aspectos ya una vez que tenemos nuestra microbiota formada van a influir? Si tomamos prebióticos, que serían fibras vegetales, le vamos a dar de comer a los bichos buenos, a los gérmenes buenos. Pero si tomamos dulces, bollería, ¿qué pasa con el azúcar? Fermenta. ¿Qué es la sidra? La fermentación del azúcar de la manzana. Igual que el vino es la fermentación de la uva. Cuando tomamos muchos alimentos de este tipo, van a fermentar, vamos a hacer alcoholes en nuestro intestino. Esos alcoholes se van a absorber, van a ir al hígado y va a producir un aumento de las transaminasas. Después se le hace un análisis, usted no beba, pues mire usted, si yo no pruebo el alcohol, si yo es que resulta que el alcohol me sienta mal, no, usted dirá que no bebe, pero aquí las transaminasas están altas, efectivamente, no ha bebido, pero su intestino está fabricando alcohol como consecuencia de un exceso de alimentos, de hidratos de carbono, de azúcar en una palabra. Pero si el predominio son las carnes, ¿qué pasa con la carne? Se pudre, se putrefacta. Entonces vamos a tener una flora putrefactiva. Cuando tenemos una flora putrefactiva, como come carne, le va a dar ardor al cerebro de que me apetece comer carne. Y así tenemos la mayoría de los adolescentes hinchándose a carne. Si tenemos una flora fermentativa, le va a dar ardor al cerebro de comer dulce. ¿De acuerdo? Con lo cual, repito, el ciclo se va cerrando. Es muy fácil esto de diagnosticar. El que tiene flora putrefactiva, una vez que entra al baño, hay que esperar una hora que aquello se airee. Mientras que el que tiene una flora equilibrada, en 5 minutos el baño está aireado. Entonces, son formas, eso, la litosis, las ventosidades, todo eso son formas de orientar qué tipo de alteración, qué tipo de probiota tiene esa persona. Evaluación de la microbiota con la edad. Cuando nacemos tenemos un predominio claramente de los buenos lactobacilos en condiciones normales, el bifidobacterium, etc. Y hay algunos de ellos que de pequeños están flojitos, pero van subiendo, como es el Clostridium con los años, ¿vale? Mientras que los buenos van bajando con los años. Y de todo esto quiero llamar la atención sobre dos de ellos. Clostridium. Las toxinas de Clostridium son las que provocan que el cerebro de los niños autistas esté descolocado. Generan una toxina que pasa a la sangre, por la sangre llega al cerebro y hace que el niño tenga un comportamiento autista. Amén de la posible colaboración de algunos virus y bacterias que también juegan un papel importante en todas estas enfermedades, porque cuando hay toxinas, cuando hay exceso de alimentación mala, atraen a los virus, atraen a las bacterias, con lo cual es una sumatoria de hechos. O sea, un cerebro, por ejemplo, de una persona con Parkinson, es posible que aparte de una mala alimentación tenga hongos, o tenga borrelia, o tenga algún neuropatógeno, porque precisamente toda esta historia atraen a los patógenos. Pero es que también el Clostridium es el responsable del cáncer intestinal. Por eso, si vemos la diapositiva anterior, ¿cuándo aumenta el Clostridium? A partir de la edad adulta. ¿Cuándo aparece el cáncer de colon? A partir de la edad adulta. ¿De acuerdo?
Otro germen a tener en cuenta, las cándidas. Las cándidas son necesarias. Vamos a partir de ahí. Las cándidas son necesarias para la salud. Las cándidas favorecen la digestión de muchos alimentos, favorecen la síntesis de vitaminas, eliminan algunos desechos. Pero las cándidas en forma de levadura, que serían estas, ¿de acuerdo? Ayudan a la flora comensal de la piel, de la mucosa, del intestino, metabolizan desechos de digestión y favorecen sobre todo la síntesis de algunas vitaminas. Pero si las condiciones intestinales se alteran, el pH intestinal debe ser ácido. El pH del estómago es tremendamente ácido. Gracias a que tenemos un pH en el estómago ácido, somos capaces de no infectarnos de todo lo que comemos. ¿De acuerdo? La acidez del estómago es que si yo tomo una bacteria, tomo algo que está contaminado, mi ácido del estómago se lo carga. ¿Vale? Ese ácido, ese bolo alimenticio ácido va pasando a lo largo del intestino y poco a poco va perdiendo la acidez, pero inicialmente es ácido. Si las condiciones, en vez de ser ácido, son alcalinas, si cambia el pH del intestino, la cándida ya no está a gusto. La cándida dice, esto no es lo mío, y muta. ¿Y qué muta? A la forma de micelio, que son estas ramas. Esta es una cándida vista al microscopio. En la sangre, yo trabajo en microscopio campo oscuro, y cuando hay cándida, se vuelve patógena, produce inflamación de la mucosa, atraviesa, como dice aquí, alteran la permeabilidad, se cuelan por esos agujeros que hemos visto que se van formando en la mucosa y pasan a la sangre, y a través de la sangre llegan a otros tejidos. Pueden llegar a los bronquios, pueden llegar a la vagina, pueden llegar al cerebro, pueden llegar a muchos sitios. De hecho, ya hay en Madrid un investigador que, según él, muchas patologías neurodegenerativas están producidas por cándidas, y la cándida no llega al cerebro por contaminación directa, llega a través de la sangre y parte del intestino. Ya repito, yo cuando veo esto, pues estamos hablando de una inmunidad que está bastante mal, de riesgo de enfermedades más serias, y lo que decía al principio, pero esto no es creíble a mis colegas. ¿Cómo va a ser posible que en la sangre haya cándida? Sí, en la sangre hay cándida. Bien, seguimos. ¿Hasta qué punto es importante la microbiota? Aquí tenemos un ratoncito sin microbiota, sin gérmenes. Tiene un intestino dilatado, hinchado, no se alimenta bien, necesita más comida para crecer, tiene una alteración del sistema inmune y tiene una conducta alterada. Es imprudente, hace cosas raras, lo mismo que el humano. Hinchazón de tripa, necesita más comida para comer, para crecer. Hay gente, la alteración de la permeabilidad intestinal tiene la doble cara de la moneda. Hay gente, como tiene alterada la absorción, son delgados, no engordan, pero tiene una delgadez extrema, que no es natural. Y también está la obesidad. Vulnerable a infecciones, se altera la inmunidad, lo mismo. Conducta alterada, alteraciones psicológicas que hemos visto que se dan también en los humanos. En cambio, cuando tiene su germen adecuado, un intestino normal, crece con un 30% menos de comida, es resistente a la infección y tiene una conducta normal. Repito, esto es totalmente equiparable a lo que pasa en los humanos cuando tenemos ese problema a nivel de la flora intestinal. ¿Cuáles son las funciones en el organismo de la microbiota? Cuando hablamos de microbiota estamos hablando de microbiota saludable, de la buena, ¿vale? Fermentación de los componentes de la dieta, fabrican moco para cubrir la mucosa intestinal, producen sustancias beneficiosas como algunas vitaminas, como los ácidos grasos de cadena corta, el aceite TCM se le conoce también. Los ácidos grasos de cadena corta son fundamentales para la regeneración del intestino. Como he dicho al principio, el intestino se está dañando a diario por el contacto continuo con las heces y necesita estar regenerándose con frecuencia. Quien favorece esa regeneración claramente es la microbiota a través de los ácidos grasos de cadena corta. Lógicamente,
favorece que el sistema inmune esté potente, protege de los patógenos mientras haya buenos gérmenes, a los demás los mantienen a raya, claramente. Producen sustancias antimicrobianas, generan sus propios antibióticos para mantener esos gérmenes a raya, mantiene el equilibrio biológico intestinal. Y otra cosa que es fundamental, y con esto enlaza con el nombre inicial de la charla, son los responsables del 80-90% de la síntesis de neurotransmisores. Como he dicho al principio, los lactobacilos son los que fabrican serotonina y dopamina, que son las sustancias que hacen que el cerebro esté equilibrado. Si no tenemos lactobacilos, no tenemos serotonina. Si no tenemos serotonina, nos deprimimos. Si no tenemos lactobacilos, no tenemos dopamina. Si no tenemos dopamina, tenemos mal estado, mal carácter, irritabilidad, etcétera, etcétera. O sea, la clave de la salud cerebral está claramente en el intestino. ¿Vale? Si esto no se tiene en cuenta, ¿qué hacen mis queridos amigos los psiquiatras? Antidepresivos, benzodiazepina. Dar un antidepresivo, una benzodiazepina, es forzar al cerebro a trabajar en malas condiciones. Pues realmente no le estás dando serotonina, le estás obligando a las neuronas a que trabajen sin serotonina. Yo a mis pacientes les pongo el mismo ejemplo, digo, si yo tengo un esclavo, al esclavo lo puedo hacer trabajar de dos maneras. Lo tengo bien alimentado, con buenos nutrientes, voy a tener esclavo para toda la vida, o le doy con el látigo. Si le doy con el látigo, me voy cargando al esclavo lentamente y al final me quedo sin esclavo. Pues esto es lo mismo, si doy productos que obligan al cerebro a trabajar en malas condiciones, lentamente ese cerebro se va deteriorando. Y al cabo de los años tenemos gente con un deterioro no solamente de ansiedad y depresión, sino un deterioro cognitivo. Es esa gente que va por la calle sin reflejos, que van conduciendo y provocan accidentes, que a los demás no enervan, porque yo cuando veo gente que va así, como que me disparo. En cambio, si doy probióticos y doy tristófano, el probiótico va a fabricar serotonina. Si doy probiótico y doy tirosina, vamos a terminar fabricando dopamina, que va a llegar al cerebro y el paciente lentamente se va a equilibrar. Bien, si os fijáis, lo que os decía, nervio vago que nace en el cerebro, ¿no? Pero sale de la médula en la zona cervical y a partir de ahí va bajando y es el responsable de las funciones vegetativas de todos los órganos, de todas las vísceras, desde el corazón, pulmones, estómago, todo lo digestivo. Eso tiene otras repercusiones. Por ejemplo, en los años 70-80 existía la moda de los pacientes que tenían úlceras de estómago, perforaciones de estómago que se agravaban, se le operaba y se le hacía una vagotomía. Yo he participado, he ayudado a cirujanos a hacer vagotomía. ¿Por qué? Porque cuando cuando el vago no estimulaba la acidez, la úlcera se curaba. ¿De acuerdo? La úlcera se curaba. Y hoy se ha visto que esos pacientes que en esa época fueron seccionados del vago, se le hicieron vagotomía, tiene menor índice de Parkinson y de Alzheimer. ¿Eso qué significa? Que la orden para el Parkinson y para el Alzheimer va de aquí hacia arriba. Como lo tienen seccionado, no llega. Con lo cual la vagotomía que se hacía para sanar el estómago, en teoría es un método preventivo también para las enfermedades neurológicas. Eso demuestra el sentido bidireccional del vago. Pero dentro de ese sentido bidireccional, cuando yo tengo mal el intestino, esa carga tóxica, esa información tóxica alterada hacia el cuello va a hacer que tenga dolor de cuello. Y le voy a echar la culpa al ordenador, es que paso muchas horas en el ordenador. Es imposible tratar una cervicalgia o una dorsalgia si no tratamos el intestino. Podemos dar antiinflamatorios, podemos dar relajantes musculares, no se va a sanar el cuello. ¿De acuerdo? Si ese tejido cervical, también lumbar,
se va cargando de toxinas por esa vía retrógrada del vago, ese tejido se va a hacer duro. Vosotros imaginaros, si yo tengo una rama de un árbol verde, yo la doblo y no se parte. Pero si la rama está seca, la doblo y se parte. Si yo tengo esto seco, cargado de toxinas, un movimiento brusco me produce una hernia de disco. Pero si tengo este tejido flexible, puedo tener todo lo... Un ejemplo, los niños tienen todo esto flexible, no han tenido tiempo todavía de que su intestino le dañe el cuello. ¿Cuántos niños veis vosotros que se quejen del cuello? Y se puede pasar ahora en el colegio con el cuello doblado, tal. Pero es que no es más, es que se ponen a jugar al fútbol y dan 1000 volteretas. Y ninguno se queja de dolor de cuello, porque lo tienen flexible. Conforme vamos cumpliendo años y nuestro intestino va cargando de toxinas toda esta zona, vamos a tener patología cervical. Patología que, repito, si no tratamos el origen, que está en la tripa, va a ser crónica. Y me voy a hinchar de tomar medicamentos, cada vez más medicamentos, con el agravante que ahora veremos que tiene los antiinflamatorios, con lo cual el círculo se va cerrando. Bien. La mucosa intestinal. La mucosa intestinal es un conjunto de células unidas firmemente una con otra, de manera que el paso desde la luz intestinal de bacterias, virus, etcétera, está bloqueado. Van a pasar los nutrientes, lo que comemos, pero no van a pasar sustancias tóxicas, no van a pasar bacterias. Pero cuando tenemos un agujero, cuando tenemos el intestino agujereado, por aquí van a pasar las bacterias. Esas bacterias van a contactar. Cuando la primera reacción inmunitaria va a ser a través de las células dendríticas, que son estas. Las células dendríticas lo que cogen es, extienden el brazo, cogen a la bacteria, se la presentan a los macrófagos, le dicen, aquí tienes una Escherichia coli. Y el macrófago activa la síntesis de anticuerpos contra la Escherichia coli. Eso sería un mecanismo normal. Las células dendríticas cogen a la bacteria en un tejido normal y lo van a presentar. Pero en cambio, cuando el intestino está agujereado, van a pasar todo tipo de bacterias. Con lo cual va a haber, desde el punto de vista inmunitario, va a haber una función defensiva de todo lo extraño, pero también una respuesta adaptativa frente a antígenos concretos. Pero si eso está continuamente repetido, toda esta reacción inmunitaria va a fabricar anticuerpos, va a fabricar citoquinas, va a fabricar sustancias inflamatorias que van a pasar al torrente circulatorio y van a inflamar todo el cuerpo y van a producir lo que se llama la inflamación, el síndrome de inflamación silenciosa, que es la clave de todas las patologías, entre otras cardiovasculares. Y otra función importante que tiene la mucosa, el sistema inmunitario de la mucosa, es la función de tolerancia. La función de tolerancia sería que aquello que es necesario, aunque sea extraño, lo necesito. Todo lo que comemos es extraño al cuerpo. Esa función de tolerancia hace que yo vaya tolerando esos alimentos. Pero si tengo esto agujereado, como los alimentos pasan sin digerir, voy a reaccionar también en contra de ello y voy a hacer un cuadro de intolerancia a los alimentos. Y va a hacer que yo coma unos garbanzos y me sienten mal. Bien, estos serían cortes histológicos, mucosa normal, ya se está dañando y aquí vemos ya una alteración severa. Estos serían también una imagen macroscópica de un intestino agujereado y lo que hablaba, cuando la unión entre las células de la mucosa intestinal se rompe, por aquí van a penetrar todo esto al torrente sanguíneo y a través del torrente sanguíneo, pero por ahí va a penetrar todo lo que hay en el intestino, alimentos sin digerir, toxinas, suciedad, bacterias, virus, etcétera, etcétera. Cuando el intestino se agujerea, lo llamamos intestino permeable, ha roto la impermeabilidad. Un intestino permeable va a permitir a nivel nutricional, voy a dar un leve repaso a lo que son las proteínas. Las proteínas son cadenas de aminoácidos, ¿vale? Estos serían los aminoácidos. Esto ya es los péptidos son
proteínas pequeñitas, proteínas cortas. Los péptidos son proteínas con pocos aminoácidos. Conforme se va alargando la proteína, se van liando y al final tienen más o menos esta morfología. Esto es imposible que pase por un intestino impermeable. Eso no pasa. Lo que pasa por el intestino en condiciones normales son los aminoácidos. A lo largo de la digestión, la proteína se va descomponiendo en aminoácidos. Y lo que debe pasar son los aminoácidos. En cambio, si pasa esto entero, como eso no es natural, el cuerpo lo va a reconocer como algo extraño y va a reaccionar contra eso. ¿De qué forma reacciona? Pues lo va a marcar como un código de barra. Yo he puesto este símil porque este símil se entiende bien. Cuando un péptido o una proteína pasa a la sangre, aparecen las células inmunitarias y dice esto no es natural y le pone una marca. ¿Para qué le pone una marca? Para cargárselo. A partir de ese momento, todas las proteínas que llevan esa marca, que llevan ese código de barra, el cuerpo la elimina, la ataca y la elimina. Hasta aquí bien, ¿no? Que sería lo que intento representar aquí. Ha llegado un péptido, se le ha puesto el código de barra y aparecen los anticuerpos, que son estas imágenes, para eliminarlo. El problema viene cuando comemos alimentos cuyos péptidos atraviesan también la membrana, sin ser natural. Cuando estos péptidos atraviesan la membrana, también se forman los anticuerpos en contra de esos péptidos. Si esos péptidos comparten el mismo código de barras con tejidos del cuerpo, pues entonces los anticuerpos que tenemos, las defensas que tenemos, se van a cargar esos péptidos, pero también se van a cargar el cerebro. O sea, la defensa no sabe si el cerebro hay que cuidarlo o no. La defensa lleva una orden concreta. Todo lo que lleve este código de barra me lo cargo y lo ataco para eliminarlo, porque he aprendido que eso es malo. Y si el cerebro comparte el mismo código de barra con una lectina o con una proteína alterada de las legumbres, pues se va a atacar el cerebro, o va a atacar la rodilla, o va a atacar la piel. Y eso son las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades donde nuestras defensas nos están atacando, por eso de auto. ¿Y por qué no atacan las defensas? Porque han cogido un código de barra de un alimento que ha pasado la barrera sin tener que pasarla, que es extraño, y que comparte antigenicidad o comparte el mismo código de barra que los tejidos del cuerpo. Las enfermedades autoinmunes, cuando se estudian en la facultad y en los hospitales, en los libros aparecen de causa idiopática. Lo de causa idiopática significa desconocida. No, no es desconocida. Cuando busca, encuentra. Un amigo mío dice que lo de idiopático es de idiotas que no buscan, porque cuando busca, encuentra. Y si encuentras la causa, se puede tratar. Y si tratas la causa, la enfermedad se puede curar. No digo que se cure siempre, porque a veces es difícil dar con la lectina o con el péptido que está atacando a esa persona. Pero eso es lo que justifica que muchos pacientes de los míos, con la medicina que yo defiendo, los trata, empiezan a mejorar, y llega un momento en que se atascan. Y ahí no siguen. Y de vez en cuando hacen un brote y tú dices, pero ¿qué carajo está pasando aquí? Que este señor que va muy bien. Y es porque realmente está tomando un alimento, una lectina, que es como se conoce a estos péptidos, una lectina en un alimento que se supone que es sano, como puede ser el tomate, como puede ser el pimiento, como pueden ser las alubias. Y cada vez que toma alubias le va a dar la erupción de la piel. Pero claro, ¿quién le va a echar la culpa a la alubia? ¿Entendéis un poquito la idea? Entonces, todas las enfermedades autoinmunes las producen normalmente una alteración inmunitaria favorecida primero por una alteración de la permeabilidad intestinal. Si el intestino está bien, esos péptidos no pasan, esas lectinas no pasan, con lo cual no hay problema. Yo puedo tomar todos los garbanzos que quiera o todo el tomate que quiera, que voy a hacer la digestión normal. Pero en el momento en que tengo el intestino mal, eso va a pasar a la sangre. Mis defensas lo van a reconocer como algo extraño, van a fabricar defensas contra eso, y como comparte el mismo código de barra, muchos tejidos del cuerpo van a atacar a esos tejidos. Por eso todos los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes a veces tienen varias enfermedades autoinmunes
Yo tengo un chico que tiene una tiroiditis, un hipotiroidismo autoinmune, tiene una alopecia areata autoinmune y ahora mismo tiene una diabetes tipo 1 autoinmune. Pacientes que tienen psoriasis y terminan haciendo artritis. Pues todo eso, si conseguimos erradicar las lectinas, los péptidos que le están dañando, normalmente se soluciona. No es fácil, pero se puede, por lo menos hay que intentarlo. Cuando está la flora alterada, que sería la disbiosis, es un desequilibrio cualitativo y cuantitativo de la microflora intestinal, pues tenemos un intestino sano, un intestino alterado. Imágenes de microscopio electrónico. ¿Qué produce la disbiosis? Pues estamos hablando, vamos a ver qué cosas nos están dañando. Estrés. ¿Qué pasa con el estrés? El estrés es un mecanismo de defensa, es necesario. Si yo voy por la calle y me atacan con una navaja, el estrés me sirve para correr más que el otro o para darle más fuerte al otro. Pero por suerte todos los días no nos están atacando. Pero sí todos los días tengo que aguantar a un jefe que no lo soporto, a un marido, a una mujer que no hay Dios que la aguante, un niño follonero, pum, 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 y tenemos un estrés crónico patológico, porque aguantamos situaciones adversas. Pero ese es el estrés patológico. El estrés es necesario. Cuando tenemos mucho estrés, nuestro cerebro va a activar el cortisol. Y el cortisol es cortisona. Y todos sabemos que la cortisona daña el intestino, agujerea el intestino. Entonces, una de las causas de intestino alterado de forma crónica es el estrés crónico. Podemos controlarlo. Podemos controlarlo con técnicas psicológicas, con productos antiestrés. A mí hay un producto que me gusta mucho, la ashwagandha. La ashwagandha controla el cortisol. Me están diciendo que tiempo, pero como veo que nadie se levanta, sigo. La ashwagandha controla muy bien el cortisol. Para mí el producto a elegir en esos cuadros. Después hay otros productos que controlan también la ansiedad, como por ejemplo la cúrcuma, tiene varios beneficios a nivel inflamatorio, a nivel de estrés, etc. Bien, contaminación ambiental. Glifosfato. Luego hablaremos de glifosfato, que es un producto como herbicida. Seguimos. Dieta, insuficiente masticación. La falta de nutrientes básicos. Lógicamente, si no tengo, no sé, triptófano, no voy a fabricar neurotransmisores, aunque tenga las bacterias bien. O sea, tenemos que tener una dieta sana, variable. Pero lo más importante, una dieta proinflamatoria, que ya de por sí esa dieta me va a dañar el intestino. Los alimentos inflamatorios, los clásicos, los que todo el mundo come, el trigo y el azúcar. Y la leche. Los 3 venenos blancos. Bien. Seguimos. Más causas de disbiosis. Un déficit de ácido clorhídrico, eso va produciendo con la edad. La falta de ácido clorhídrico hace que muchas bacterias patógenas pasen hacia abajo y también hace, como decía antes, que se altere el pH intestinal. Alteraciones de la motilidad, tanto la diarrea como el estreñimiento, algunas enfermedades sistémicas, el envejecimiento, todo se va deteriorando. Y aquí me voy a entretener un poquito más. Medicamentos y otros tratamientos. Antiinflamatorios no esteroideos. Que levante la mano si en esta sala hay alguien que no haya tomado un antiinflamatorio. Un ibuprofeno, un diclofenaco, un naproxeno. Corticoides. Se toman menos, pero también es frecuente tomar corticoides. Y de hecho, los médicos, cuando en los hospitales o en los centros de salud una inflamación no se controla fácilmente, corticoide al canto. Eso siempre te deja bien porque soluciona el problema inmediato. Antibióticos. Se cargan la flora buena. Con lo cual, cada vez que tomamos antibióticos, tenemos que tomar probióticos para compensar el daño que el antibiótico va a hacer sobre la flora. Bueno, esto no es tan frecuente, aunque hay muchos pacientes, por desgracia, tienen que estar sometidos a quimioterapia. Omeprazol y similares. También se cargan el pH intestinal, el pH digestivo y por consiguiente el intestinal. Frenan el ácido. Actualmente, todos los pacientes que van a un servicio de urgencia salen con omeprazol
como protector, manda narices. Manda narices. Pacientes que en la vida han tenido una úlcera de estómago, que en la vida le ha sentado nada mal. Bueno, todo lleva omeprazol para protegerle el estómago. Pero es que peor todavía. Un señor se pone malo en la garganta y le dice, ¿va a tomar Clamosil? Sí, pero eso me daña. No, pero toma omeprazol, que es un protector. Con 2 cojones. O sea, le estás dando 2 productos, en vez de mandar probióticos después del antibiótico, le estás dando 2 productos que se están cargando la vida intestinal. Bien, seguimos. Lógicamente, infecciones serias, una salmonelosis, parásitos, hongos, etcétera, van a producir también una alteración. O sea, si yo tengo la desgracia de beber agua que está contaminada de salmonela, pues la voy a liar, ¿no? Origen tóxico: alcohol, tabaco, metales pesados. Y aquí sí me voy a entretener un poco. Mercurio. Mercurio es un metal, es un tóxico muy agresivo sobre el intestino, sobre el cerebro y sobre el corazón. Fuentes de mercurio: amalgama. Están prohibidas en la mayoría de los países europeos. En España se siguen poniendo amalgamas metálicas. Otra fuente de mercurio es pescado, sobre todo los pescados grandes. Tomar pescado significa contaminarse de mercurio. A mí que me encanta el pescado, una vez o 2 al año me hago un tratamiento para desintoxicarme de mercurio. Cadmio, normalmente los fumadores, normalmente. Aluminio, muchos aparatos de cocción, muchas ollas de cocción. Los desodorantes llevan aluminio. Ponerse un desodorante con aluminio en la axila significa una conexión linfática de la axila a la mama y significa un riesgo de cáncer de mama. Por ese uso abusivo del desodorante con aluminio. Yo que hago pruebas donde mido todas estas cosas, llevo un tiempo sorprendiéndome de la cantidad de arsénico que tiene la gente. Pues si el arsénico es un veneno que se utilizaba antiguamente para quitarse a la gente del medio. Digo, ¿cómo es posible que la gente tenga tanto arsénico? Y buscando me entero que en la granja de pollos le añaden arsénico a pequeña dosis a los pollos para que el color de la carne sea bonito y sea agradable a la vista. O sea, comer pollo de sangre de granja es envenenarnos de arsénico. Bien, colorante, aditivo alimentario, glifosato, el rondú. El glifosato es un herbicida, se utiliza para matar las malas hierbas. Yo cuando vivía en la huerta, al entrar por el camino hay un huerto a la derecha que todos los años se le moría algún árbol, algún naranjo. Y un día me dice Ana, qué mala suerte tiene este hombre, se le mueren los naranjos. Bueno, si no lo sabe, Ana es mi mujer. Digo, qué mala suerte tiene este hombre que todos los años se le mueren varios naranjos. Y yo le dije, pero fíjate que no tiene una mala hierba en el suelo. Lógicamente, si le echa rondú al suelo, eso pasa al agua, a las raíces, mata el árbol y envenena las naranjas que después se van a poner en el comercio. Y cuando nosotros tomamos naranjas envenenadas con rondú, nos estamos cargando el intestino y nos estamos cargando la inmunidad. El rondú está prohibido en Europa. Los americanos están luchando porque se prohíba. En España, a pesar de que Europa lo tiene prohibido, se vende. Yo lo he visto en tiendas donde se venden estos productos. Y por último, la adicción alimentaria, lo que os decía antes. Si el intestino manda sobre el cerebro, si cuando tenemos bichos reverdes, están mandando orden al cerebro de que me siga intoxicando, porque lo que necesita ese bicho reverde es azúcares, son proteínas, son glifosatos, etcétera, etcétera. Consecuencias: disbiosis, intestino permeable, todas las enfermedades autoinmunes, la que sea, lupus, esclerosis múltiple, psoriasis, etcétera. Todas las inflamaciones de la mucosa, lo explicaba antes, en este libro de Medardo Rosales queda muy bien recogido cómo cuando se inflama el intestino se inflama cualquier mucosa del cuerpo. Inflamación de la pared intestinal, lógicamente pólipos, cáncer, colon irritable. Otras patologías, la obesidad. Cuando el intestino está permeable, los alimentos que pasan sin digerir producen una resistencia a la insulina y se entra en el círculo vicioso de la ganancia de peso. Cuadros psicopatológicos, ya lo hemos dicho, depresión, ansiedad, hiperactividad, etcétera. Otra cosa a tener en cuenta, entrada excesiva de antígenos, de sustancias extrañas. Si el intestino está agujereado, pasan muchas sustancias extrañas.
eso va a producir cuadros de alergia. Eso va a producir también un aumento de toxinas circulando en el cuerpo. Y esas toxinas llega un momento en que el hígado no puede más, no sabe qué hacer con ellas, con lo cual, ¿dónde se van a meter? Como son toxinas normalmente liposolubles, las que el hígado no elimina, se van a los tejidos grasos. ¿Los tejidos grasos cuáles son? Cerebro, inmunidad. Entonces, cuando un hígado se satura por un exceso de toxina que va pasando del intestino al hígado, el hígado se satura, hígado graso, esas toxinas se van metiendo por los tejidos grasos, cerebro y piel, enfermedades de la piel, y un mal funcionamiento del hígado. No digo que sea un hígado enfermo, pero es como el filtro del coche. Si el filtro del coche está sucio, el coche tironea. Cuando nuestro filtro personal, que es el hígado, está sucio, como el hígado no trabaja bien, entre otras cosas la función antioxidante se pierde y nos oxidamos. Oxidar no significa envejecimiento y significa enfermedad. Bien, entrada de alimentos mal digeridos, etcétera, etcétera. La inflamación silente que hablábamos antes, todas las enfermedades cardiovasculares, infarto, trombosis, angina, etcétera, se desarrollan en un endotelio inflamado. No es el colesterol. El colesterol acude a solucionar esa inflamación. No es el colesterol que produce infarto, eso está más que demostrado actualmente. Hay gente con colesterol de 180 y le da infarto. Y gente con un colesterol de 240 y viven más felices que nadie. Entre otras cosas, porque el colesterol es necesario para fabricar la grasa cerebral y para fabricar hormonas. Pero sí, como el negocio de la estatina está en auge, todo el mundo tiene que tener colesterol por debajo de 200. Hay que tenerlo por encima de 200, entre 200 y 250. Patologías por deposición, donde se depositan las toxinas, ese órgano empieza a funcionar más. Hipotiroidismo, eczema, pérdida de memoria, hígado graso con todo lo que conlleva, esto sería la imagen de un hígado graso, déficit enzimático, oxidación celular, envejecimiento acelerado. Yo normalmente cuando veo pacientes de este tipo le hago un estudio de la flora, no le hago un cultivo. El coprocultivo me va a decir si tiene salmonela, si tiene tifus, si tiene algo de las bacterias gordas. Pero para ver la flora yo mando la caca a Madrid. Y este análisis me habla que en concreto, los beneficiosos que son todos estos están bajos y el E. coli está alto. Habla de una disbiosis donde faltan de los buenos y hay un predominio de E. coli. También hago el diagnóstico por microscopio campo oscuro. El microscopio campo oscuro me permite in situ y al momento ver cómo están muchas cosas del cuerpo, entre ellas el intestino. Esto es típico. Los glóbulos rojos, que aunque aquí se ven azules, están pegados formando grumos. Todas estas partículas que en directo se ven en movimiento suelen ser hongos que han pasado del intestino a la sangre, ¿vale? Y esto en concreto se ve aquí, es un cristal de bilis. Esto es un intestino perforado, con paso de toxina a la sangre, con una inflamación del hígado y como consecuencia de esa con una sobrecarga del hígado y como consecuencia de esa sobrecarga, la bilis pasa también al torrente sanguíneo. Entonces, con esta imagen nada más ya tenemos el diagnóstico de todo lo que he hablado esta tarde. Yo siempre cojo dos sangres, los que me conocen, han pasado por la consulta, saben esta técnica. ¿Qué veo en la otra gota de sangre? Toda la gota debería ser roja. Cuando se ven estas manchas blancas significa oxidación. Siempre que el intestino está alterado hay oxidación. Y cuando yo veo oxidación en pacientes que no deben de tener ese grado de oxidación, mucha oxidación, es porque algo grave está pasando. Entonces hay que buscar más. Hay pacientes que los tratas que mejoran del intestino, pero sigue habiendo oxidación. Y a lo mejor tiene una infección crónica, que es la que lo está oxidando. O tiene un hígado muy tocado, a pesar de haberle sanado el intestino. ¿Se puede influir en la...? Sí, y lo digo con mayúsculas, sí. Se puede influir sobre el intestino, se puede mejorar la función intestinal y por ende se pueden mejorar todas estas enfermedades de las que hemos hablado. Y muchas de ellas incluso curar. ¿Cómo? Aportando, evitando todas estas sustancias hemos visto patógenas y aportando pre y probióticos. Aquí tendríamos los pro y los prebióticos. Medidas complementarias, dieta, siempre dieta. Para mí el caballo de batalla. Tú le dices a una persona, no comas pan. Por Dios, doctor, con lo que me encantan los bocadillos. Si yo toda la vida he tomado bocadillos, digo, sí, por eso estás toda la vida así. Por eso estás así. Por Dios, doctor, ¿cómo no voy a...?
Hay momentos que te dan ganas de decir, oye, mira, no vengas más, si no me va a hacer caso, no vengas más. Muchas veces por respeto, por educación o por lo que sea, te callas. Pero cuando empiezas, no, yo es que yo no puedo hacer esa dieta, eso es dieta. Y yo le digo, pero si yo llevo sin comer pan, salvo excepciones que no tengo nada grave, años, si yo el azúcar no la pruebo, ¿cómo no va a vivir esto sin azúcar? Pero es que es más, a lo largo de la evolución, durante miles de años, no se comía pan, hasta que el hombre no se hizo agrícola y se estableció y empezó a criar, a cultivar el trigo, no se comía pan. Se ha visto que en los restos óseos anteriores al año hace 6.000 años no tenían daño de artritis. Todos los restos óseos a partir del cultivo del trigo tienen señales de artritis. Entonces no es necesario comer trigo, y más el trigo que comemos actualmente, que va cargado de gluten, por manipulación genética y porque es mucho más rentable. Entonces la dieta es fundamental, repito, fundamental. Es imposible curar ninguna de estas enfermedades si no se hace dieta. ¿Vale? Una forma de empezar, el ayuno, pero bueno, en eso no vamos a entrar. Hay que utilizar complementos, cada persona necesita sus complementos. Es frecuente que se tenga que utilizar omega 3. Muy frecuente la glutamina. ¿Por qué la glutamina? Porque es el nutriente fundamental de la mucosa intestinal. Entonces, glutamina le mando a casi todo el mundo. Con frecuencia hay que utilizar antiinflamatorios. Yo suelo utilizar la cúrcuma. ¿De acuerdo? Pero estos complementos son muy individualizados, porque dependiendo también de la patología de base, doy uno u otros. Hay que limpiar el intestino. Yo suelo aconsejar la hidroterapia de colon, es la técnica más rápida para limpiar el intestino. A veces también las sales de eso nos ayudan, ahí limpiando, ahí vaciando. La hidroterapia de colon me la discutía un miembro de la administración. Eso son tonterías, eso no sirve para nada. Y yo le decía, hombre, los alemanes llevan haciéndolo un montón de años. No, los alemanes que lo único que saben hacer bien son los coches. Digo, hombre, los alemanes tienen 25 premios Nobel, los españoles tenemos 2, de medicina estoy hablando. Digo, algo sabrán los alemanes de medicina. Bueno, la hidroterapia de colon es una técnica que viene de Alemania, bastante eficaz en todas estas patologías. Y como dice este libro, no de un alemán, sino de un americano, la irrigación intestinal científica y terapia de apoyo, en la que se dice, este es el nombre del libro, el anormal funcionamiento del canal intestinal es el precursor de muchos problemas de salud y en especial de las enfermedades crónicas. La restauración de la eliminación fisiológica intestinal es a menudo de una importancia primordial preliminar a toda eventual restauración de la salud. Y ya para terminar, y que no me levanten más la tarjeta amarilla ahí al fondo, para terminar, 3 reflexiones. 3 reflexiones. Cavamos la tumba con nuestra dentadura. Nuestra dentadura elige qué mastico y qué no mastico. Segunda reflexión. Imposible secarnos si estamos debajo de la ducha. Imposible que me cure si sigo comiendo mal. Así de claro. Imposible que me cure si no equilibro mi cuerpo. Mientras me esté viniendo encima. Entonces, el principal problema que yo tengo, la gente polimedicada. Que yo sé que si le quito los medicamentos de entrada van a montar la bronca de ellos. Pero hay que quitarlos, con lo que hay que quitarlos progresivamente, pues si estamos hablando de medicamentos que están dañando al intestino, mientras sigan tomando esos medicamentos, me voy a seguir mojando, mi intestino va a seguir enfermo. Va a ser imposible que me cure, imposible que me seque si me estoy duchando. Y por último, mientras una compuerta esté abierta, el agua se nos escapa. Hay que tratar al cuerpo en conjunto. Si la psique está mal, hay que hacer un apoyo psicológico. Hay que tomar probióticos. Hay que tratar al cuerpo en conjunto. Mientras las cosas no se hagan en conjunto, no conseguimos ningún resultado. Y creo que con esto acabo. Muchas gracias.